dirección quizás que quiso mirar. Sin embargo, cuando venimos nosotros, los hijos, estamos mirando más la mano de Dios todavía por causa de lo que ella hizo, por causa de buscar a Dios, por causa de hacer decisiones para Dios. Diga conmigo, decisiones para Dios. Si hay algo que bendice, son decisiones para Dios. Porque cuando la decisión no es difícil de hacer, obviamente es fácil de hacerla. Pero cuando hay decisiones que quizás ponen al hombre contra la espada y la pared, o Dios o el diablo, o el mundo o el evangelio, y cuando la persona decide para Dios, cuando la persona se pone en el camino y decide que sí va a hacer lo que Dios quiere que haga, pese a los problemas que pueda enfrentar. Quizás podemos pensar en María, la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando ella le ofrecieron ser usada por el Señor y le dijeron: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella obviamente se tenía que enfrentar a una oposición, obviamente. Primeramente estaba comprometida, hermano. Yo creo que, pues espero pues, que todas las que están comprometidas están gozosas. Espero que están alegres. Espero que están esperando el día. Espero que tengan ilusión. Y yo creo que María sí estaba también. Estaba ilusionada. Estaba comprometida. El hecho de encontrar y que alguien se fijara en ella y que estuviera dispuesto a casarse con ella y ella con él, había gozo en el corazón. Pero cuando viene esa palabra de que el Señor la iba a usar, ella tuvo que decidir y ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Diga conmigo, la sierva del Señor. Porque si eres mujer, puedes decirle la sierva del Señor o el siervo del Señor, y se haga conmigo conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres hacer. Y ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Pero la oposición no solamente era de un compromiso matrimonial, sino también de la sociedad. La sociedad, una sociedad donde si alguien fornicaba, era apedreado. Cuando en el tiempo de Jacob, a Judá le avisaron que su nuera estaba embarazada, dijeron: sáquenla y quémenla, porque a causa de las fornicaciones está encinta, está embarazada. Entonces es una sociedad donde si alguien fornica, sufre consecuencias. Y ella iba a salir embarazada y se iba a enfrentar a una sociedad. Pero cuando tenemos que hacer decisión para Dios, estamos ganando bendición para nuestra descendencia, que es el punto de esa tarde. ¿Cuántos queremos bendecir a nuestros hijos? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y que sean bendecidos, que sean usados por el Señor, que sean guardados por el Señor, que sean prosperados por el Señor. Y aquí dice este versículo 22, que el hombre bueno, diga conmigo, yo soy bueno. El hombre piadoso, pues el hombre bueno, deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero dice que la riqueza del pecador está reservada para el justo. Entonces, cuando yo busco a Dios, le hago caso a Dios, obedezco a Dios, lo que estoy provocando es que a mis hijos les vaya bien. Es que puertas de bendición se les abran. Es que Dios se les manifieste. Es que Dios vele por ellos, sobre ellos, y ellos sean bendecidos. Pero la riqueza del pecador es decir que si alguien es rico económicamente en la tierra y se olvida de Dios y no quiero nada con Dios, tal vez, deje pensar de esta manera, tal vez a él no le pase nada. Tal vez él viva en riqueza en toda su vida aquí en la tierra. Pero los hijos, los nietos, los bisnietos, pueden ser el resultado de alguien, de un pecador que no quiso hacerle caso a Dios, que no quiso honrar a Dios. Tiene razón el apóstol Otto cuando dice que los hijos de los hippies de los 60s fueron los cholos de los 80s. Y los hijos de los cholos de los 80 son los homosexuales del 2000. Porque hay una decadencia, el padre influye mucho en el hijo. Y repito, posiblemente a la persona en todos los días de su vida no le pase nada aquí en la tierra. Nada, al contrario, viva bien.
y se olvida de Dios. Pero es que pensar solamente para nuestra generación es muy poco. Pensar solamente para nosotros, para el tiempo que vivimos, es muy poco. Dios quiere que preparemos una generación para el Señor. Dios quiere que pensemos en preparar, en decir, Señor, ¿qué puedo hacer por el que viene detrás de mí? ¿Qué puedo hacer para que Él ya esté más adelante? En Mateo capítulo 1, el versículo 1, fíjese que cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de la genealogía. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué en Israel es tan importante la genealogía? Porque esa es tu identidad. Eso es lo que, esa es la bendición que vienes arrastrando sobre tu vida. Y entonces ahí empieza hablando de Cristo Jesús nuestro Señor, que fue la luz del mundo cuando estuvo aquí. Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue el ungido de Dios. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero tiene que ver con los antepasados de Él. Y entonces dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Obviamente cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de que Cristo Jesús obviamente fue el resultado de una promesa. Diga conmigo, resultado de una promesa. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Por eso aquellos que se dedican a lo malo el día de hoy están destruyendo su familia. Y un día escuché a Mark Hankins que decía algo, decía, yo cuando miro a un homeless abajo de los puentes ahí, o en un semáforo ahí, pidiendo dinero para comer, pidiendo ayuda, algunos jóvenes, algunos viejos, algunos hippies, hay de todo, ¿verdad? Dijo él, cuando yo miro a esa persona ahí en el semáforo pidiendo, lo primero que yo pienso es, ¿quién fue su padre? ¿Quién fue su abuelo? Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo primero cuando miro a esa persona en el semáforo pidiendo dinero porque no tiene para comer, ¿quién fue su padre? ¿Quién fue su abuelo? ¿Qué hizo su padre? ¿Qué hizo su abuelo? Obviamente hay que ayudarlo, si podemos hay que ayudarlo. La Biblia dice que ayudemos y que seamos de bendición, amén. Amén. Y el propósito de tener es de ser de bendición. ¿Cuántos queremos ser de bendición? Entonces Dios te va a dar. Entonces vas a ser bendecido, vas a ser enriquecido. Porque el propósito es ser de bendición. No hay otro propósito en el tener que ser de bendición para los demás. Pero tiene razón este hombre cuando dice, ¿quién sería su padre de esa persona? Ahora, cuando hablamos de Abraham, hablamos de una promesa y de que el Señor Jesús vino a ser el hijo o el resultado de una promesa. Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Un día Dios me habló leyendo este pasaje y Dios me dijo, todo lo que venga por medio de una promesa es fruto del Espíritu. Y todo lo que venga por otro medio, no por promesa, sino por el esfuerzo humano, es fruto de la carne. Yo quiero fruto del Espíritu. Yo quiero que esa promesa se cumpla en mi vida. Y entonces dice ahí que el hijo de la sierva nació según la carne, el hijo de Agar con Abraham, pero Isaac, él fue hijo de la libre, es decir, de Sara, pero nació por medio, diga conmigo, por medio. Entonces cuando Dios se acerca contigo y te dice, te voy a bendecir, estaré contigo, estaré con tus hijos, estaré con tus nietos. Esa bendición viene de Dios y nadie la puede quitar y es una buena bendición, porque será fruto de una promesa. Por eso nosotros estamos bendecidos en Cristo Jesús, amén. Y yo quiero que las promesas de Dios en Cristo Jesús vengan a mi vida, que se manifiesten en mi vida, que se manifiesten en mis hijos, que se manifiesten en mis nietos. Y entonces en Abraham se le dio una promesa. Dice el versículo 28, y vosotros hermanos como Isaac, sois hijos de la promesa. Por eso nosotros estamos bendecidos. Por eso nosotros somos salvos. Por eso es que Cristo Jesús vino a nuestro corazón,
Fuimos salvos, hermano, porque somos hijos de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque no me diga que usted ha sido perfecto desde que se convirtió. Hemos cometido muchos errores y hemos ido aprendiendo, gracias a Dios. Pero yo tengo una bendición, que soy hijo de promesa. Y la promesa es más grande que mis obras. Y la promesa de Dios es la que me va cuidando, me va transformando. Y por esa promesa y por esa fidelidad que tiene Dios misma, sus propias promesas, es que yo voy a alcanzar a llegar donde Dios me quiere llevar. Por medio de una promesa. Dice que vosotros como Isaac sois hijos de la promesa, versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Obviamente el conflicto de la carne con el Espíritu. El versículo 30 dice, ¿pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que son fruto de la carne no van a alcanzar la bendición. No van a alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Por eso a mí me interesa, mis hermanos, promesas de Dios. Yo soy el resultado, obviamente, de la promesa en Cristo Jesús, pero también de las promesas que mi mamá alcanzó en Cristo Jesús, al servirle a Dios, al dedicarse a Dios, al decirle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero buscarte, porque, mi hermano, el día de hoy tú podrías estar en otro lugar. Podrías estar, no sé, tratando de ganar dinero, tratando de ganar el mundo, tratando de ganar fama, o tratando de descansar en tu cama. Una cosa de todas. Pero aquí estás buscando a Dios. Aquí estás diciéndole, Señor, yo quiero acercarme a tu presencia. Y cuando me acerco a la presencia del Señor, y cuando Dios desciende, mi hermano, cuando puedo mover la mano de Dios, por eso me interesa obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. Porque Isaac fue resultado de una promesa. Es decir, que Dios nunca le dijo a Abraham que se metiera con Agar, con la sierva, sino que dijo por Sara. A través de Sara vendrá la descendencia. Y Abraham lo que tenía que era ordenar su casa. Diga conmigo, ordenar su casa. Y esperar en Dios. Ordenar su casa porque la promesa no llegaba y no llegaba. Pero un día Dios venía con los ángeles. Iba para Sodoma y Gomorra, para destruir Sodoma y Gomorra a causa del pecado. Pasó por la tienda de Abraham. Y entonces Dios le dice, ¿dónde está Sara? Y entonces Abraham dice, aquí está adentro. Ok, ya tienes tu hogar ordenado. Dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Ahí sí ya le dio el tiempo. Por eso la casa hay que ordenarla y uno lleva tiempo ordenándola, pero uno quiere que la promesa se manifieste. La promesa es la que quiero que llegue. Realmente quiero que lo que Dios ha prometido y que va a ser útil en la tierra, porque qué maravilloso que alguien sea útil en la tierra de parte de Dios. Que alguien tenga el Espíritu Santo para bendecir esta tierra. Por eso no es solamente humanamente buscar las cosas terrenales. No es solamente humanamente buscar riquezas materiales, buscar desarrollarse. Yo doy gracias a Dios por el estudio, gracias a Dios por ir a la escuela, gracias a Dios por ir a la universidad. Yo creo que es una herramienta que Dios puede usar para bendecirte aquí en la tierra. Pero si alguien se dedica solamente a eso, al final del camino se va a encontrar con que está vacío. Se va a encontrar con que tiene una necesidad en su corazón que solamente Dios puede saciar. Ahora, dice aquí, echa fuera al hijo de la sierva y a su hijo. Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Entonces los hijos de promesa son los que alcanzan. Diga conmigo, son los que alcanzan. Y es que es mejor alcanzar la promesa a tiempo adelante, a tiempo lejano, a tratar de alcanzar todo en un solo día y que todo se desbarate y que no se lleve a cabo. El apóstol Otto, cuando vino esta última vez, nos decía ahora con la pandemia, muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias, ¿por qué razón? Yo no sé por qué razón, pero desafortunadamente muchas Dios las puso y muchas Dios no las puso. Aquí me van a tener que perdonar, por favor, no me lo tome directamente, amén. No, pero es un dicho cristiano, tal vez bien dicho o tal vez mal dicho.
Pero dicen que si se juntan dos mexicanos, ponen una taquería. Pero que si se juntan dos guatemaltecos, ponen una iglesia. Ahora, si es cierto o no es cierto, yo no sé. No me culpe, por favor, no me culpe. Pero por ahí dicen que si se juntan dos mexicanos, ponen una taquería. Pero si se juntan dos guatemaltecos, ponen una iglesia. Ahora, si es verdad o no es verdad, yo no sé. Amén. Y aquí hablamos de todo. Amén. Pero lo que quiero decir es que sí hay quienes Dios no puso, pues. Lo que quiero decir es que, decía el apóstol, muchas iglesias cerraron y no, porque no, a causa de la pandemia, no tuvieron para sostenerse. Y la pregunta es, ¿por qué no tuvieron? Dijo él, si nosotros estamos pagando cerca de alrededor de $55,000 mensuales, es el pago que tienen de la iglesia, alrededor de $55,000 mensuales, dice, y nunca faltó. Pasó la pandemia, la iglesia cerrada, la gente no venía a la iglesia, meses y meses la iglesia cerrada porque no podíamos tener servicios. En California duró más el asunto que acá. Y nunca faltó. Alrededor de $55,000 mensuales dar el pago del edificio. Pero fíjese, hermano, que realmente los hijos de promesa son los que alcanzan. Los hijos de promesa son los que permanecen. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las iglesias que cerraron fue por causa de que Dios no las puso. No, posiblemente alguna fue su tiempo de cerrar. Posiblemente. Yo no sé. Primeramente, yo no soy Dios. Y posiblemente era su tiempo de cerrar. Pero lo que quiero decir es que los hijos de promesa alcanzan. Los hijos de promesa caminan. Ahora, dice ahí que el hijo de la libre, ese va a alcanzar. Hermanos, somos hijos de la libre. El capítulo 3, un capítulo atrás, versículo 15. Por eso creo que debemos de buscar la meta correcta. Por ejemplo, si mi meta, voy a decir, mi meta es ser pastor. Amén, si Dios quiere, amén. Pero tal vez Dios quiere que prepares a la descendencia que viene después de ti. Quiero ser salmista para cantar alabanzas a Dios. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no eres tú, tal vez es tu hijo, tal vez es tu nieto. Y lo que te toca a ti es preparar. Diga conmigo, preparar. El apóstol Otto habla de su abuela. Dijo, mi abuela nunca hizo otra cosa más que cuidarnos. Cuidarnos, vestirnos, darnos de comer. Cuidarnos. Esa mujer no hizo otra cosa en la vida, solo cuidarnos. Ese fue el trabajo que Dios le dio a ella. Cuidar a sus hijos. Diga conmigo, cuidar a sus hijos. Entonces puede ser que haya mamás que no tienen otro trabajo de parte de Dios, excepto cuidar a sus hijos. Prepararlos. Y de esos hijos es que Dios puede hacer algo con ellos. Y de los hijos, de los nietos, hacer algo. Y la mamá o la abuela tiene parte en ese ministerio. Tiene parte en esa obra porque se dedicó a hacer lo que Dios quería que hiciera. Ahora, el capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Hablando del pacto de Dios con Abraham. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Dice, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, promesas a Abraham que se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso Dios si quiere que prepare una descendencia y que las promesas que Él me dé se cumplan en mis hijos. Yo tengo que trabajar por los que vienen detrás de mí. No se me olvida lo que dijo T.D. Yates un día. Dijo, mi mamá, ella creció en la iglesia, trabajó en la iglesia, vivió en la iglesia, se dedicó a servir a Dios en la iglesia, a servirle en todas las áreas. Y un día me dijo, yo trabajé en la iglesia, yo serví en la iglesia y yo nunca miré mi recompensa, nunca la miré hasta que te miré predicar a ti. Hasta entonces yo entendí lo que Dios me había dado, la bendición que Dios me había dado. Entonces cuando me pongo a preparar o a decir, Señor, yo quiero ser parte de un ministerio grande en la tierra, de un servicio tuyo en la tierra, puede ser que Dios diga, prepara a los que vienen después de ti. Y en este caso, a Abraham se le dieron las promesas. A él le dijeron, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de Abraham vino Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, vino posiblemente a los 2000 años después de Abraham.
Y hubo mucha gente justa después de Abraham, descendientes de Abraham, y hubo muchos impíos también, descendientes de Abraham después de Abraham. Pero un día se manifestó la promesa. Un día Cristo Jesús vino a la tierra y la simiente de Abraham vino a ser de bendición para toda la tierra. Y el día de hoy se está predicando el evangelio, que la salvación solamente se obtiene a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente a través de Él. Pero Él fue resultado de la promesa de Dios a Abraham. Ahora, puede ser que tú escuches la promesa de Dios, o puede ser que no la escuches, pero yo sé que Dios todo toma en cuenta, todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Cuando tú decides perdonar por la obra de Dios, mire, por la obra de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a amar, amén. Amar a nuestros hermanos, amarnos entre nosotros, pero a veces decides perdonar por la obra de Dios, porque la obra de Dios camine, porque la obra de Dios no tenga tropiezo en el camino. Voy a perdonar, voy a bendecir. Dios lo toma en cuenta, Dios lo escribe, hermano. Y seguramente los descendientes de esa persona van a ser bendecidas en la tierra. Porque recuerde que la riqueza del pecador está reservada para el justo. Pero el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, querramos o no querramos, nosotros tenemos herencia de nuestros padres, sea buena o sea mala. Todos los que estamos aquí, todos tenemos herencia de nuestros padres en Dios, sea buena o sea mala. Y todos los que estamos aquí podemos dejarle herencia a nuestros hijos, sea buena o sea mala. Y entonces quiero preparar una buena herencia, porque si lo que le dejas es dinero, yo no estoy diciendo que no dejes dinero, al contrario, que les dejes, pero ¿cuánto le va a durar? Tal vez sea un hijo bendecido, que lo que tú le dejes lo va a multiplicar mucho más todavía. O puede ser que lo que te esforzaste tanto por ganar y por guardar, como a él no le costó, en una noche se lo gasta. Yo no estoy diciendo que no dejes cosas materiales, amén, pues ¿a quién más, verdad? ¿A quién más? A nuestros hijos. Lo que tenemos es para nuestros hijos, pero la mejor herencia que le puedes dejar son promesas y bendiciones en Dios. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando tú haces cosas por Dios y por la obra de Dios, estás atrayendo esa bendición sobre tus hijos. Ahora, dice ahí ese versículo que las promesas fueron hechas a Abraham. Versículo 17, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde, mire qué maravilloso es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces las promesas de Dios no pueden ser anuladas. Es decir, que cuando Dios decide bendecirte, para donde camines te encuentra la bendición. Dijo alguien, la bendición nunca se equivoca. ¿Qué quiere decir con eso? Yo hago bien y la bendición le cae a aquel. No, la bendición nunca se equivoca. La bendición tiene el mejor GPS del mundo, hermano. La bendición nunca se equivoca. Nunca digas, yo soy el que honro a Dios, yo soy el que busco a Dios, yo soy el que sirvo a Dios. Y mira quién le fue a caer al hermano aquel que ni busca a Dios. No, la bendición de Dios nunca se equivoca. Siempre está en el camino correcto. Y entonces dice ahí que la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Las promesas de Dios no pueden ser anuladas. Las promesas de Dios se van a manifestar. Hermano, la promesa de Dios te la vas a encontrar donde quiera que vayas, vivas en México, en Guatemala, en Estados Unidos, donde vayas te vas a encontrar la promesa del Señor. Y va a ser parte de lo que quizás tú en tu fidelidad serviste a Dios, o tal vez tus antepasados. Ahora, muchos de nosotros quizás no tenemos antepasados que le hayan servido a Dios, porque mi mamá buscó a Dios, pero los papás de ella no, y los papás de mi papá tampoco, y mi papá tampoco. Entonces, básicamente vamos estrenando muchos de nosotros, pero podemos dejar bendición a los demás. ¿Usted se ha preguntado por qué este país está tan bendecido? A pesar del pecado que se mueve el día de hoy. A pesar de la desviación que han tenido, ¿sabe por qué? Porque los antepasados buscaron a Dios.
Porque cuando no había lo que hay ahora, Estados Unidos buscó a Dios. Este país fue fundado sobre libertad de fe, libertad de religión. Fueron los peregrinos que llegaron del otro lado del continente buscando un lugar donde se les permitiera con libertad adorar a Dios. ¿Qué pasó? Que Dios bendijo este país, hermano. Y llegó a ser la nación más poderosa del mundo. Y hay que orar por Estados Unidos. Porque a causa del pecado, hermanos, pueden traer consecuencias graves. Pero hasta el día de hoy, Dios mantiene a la nación todavía. ¿Por qué? ¿Porque son muy inteligentes? No. ¿Porque ellos sí saben cómo maniobrar el gobierno? No. Es por la bendición de Dios. Y que esa bendición se extienda. Pero nosotros podemos preparar una generación bendita en la tierra. Ahora, las promesas de Dios no pueden ser anuladas. Dice 2 Samuel capítulo 7, hablando además de Abraham, hablando de David también. Porque recuerde que Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y 2 Samuel capítulo 7, Dios le da promesas a David. Por eso cuando en cuestión de bienestar tuyo y de tus hijos y de tus nietos, no miras hacia el que está a un lado de ti, mira hacia Dios. A Él, Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero bendecirte. ¿Y qué pasa si lo que yo miro no va de acuerdo a lo que creo? Sigue creyendo la palabra de Dios. Sigue creyendo. Tú no miras, pero Dios va a obrar. Dios va a poner su mano. Dios se va a revelar. Dios va a abrir el corazón. Fíjense, por ejemplo, los judíos son conocidos en la tierra como gente que prospera económicamente. El Albert Einstein, ¿no? Es judío también, ¿no? Un montón de judíos, hermano, que empezaron a prosperar en la tierra. Y dicen que para muchas enfermedades ya hubiera cura si no hubiera habido el holocausto judío. Porque todas esas semillas que ahí se murieron, era bendición para esta tierra. Y muchas cosas que están buscando la cura para el cáncer, para la diabetes y todo eso, posiblemente ya estuviera acá si hubieran dejado permanecer esa simiente. Pero ¿por qué los judíos se distinguen por prosperidad económica? Por gente que sobresale. Y si uno estudia el día de hoy la tierra de Israel, ¿cómo han prosperado, hermano? Cómo una nación tan pequeña tiene a los mejores pilotos del mundo de combate. Los mejores, hermano. Y dicen que no tienen ni lugar donde practicar siquiera. Es un lugar tan pequeñito que ni lugar amplio para practicar tienen siquiera. No se diga en la agricultura y todo eso. Pero ¿sabe por qué? No porque sean muy inteligentes, sino por el Dios de sus padres y por la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Ahora, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice, cuando tus días se cumplan, le dicen a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Ahí es promesas a David y promesas a su descendencia. Ahora, inmediatamente vino Salomón. ¿Quién fue más consagrado a Dios, David o Salomón? La respuesta es David. ¿A quién le fue mejor? A Salomón. A Salomón es el que dice la Biblia que Dios le dio paz de todos sus enemigos. Salomón fue el que tuvo el privilegio de construir casa a Dios. David no tuvo el privilegio. Él quiso, pero no le permitieron. Dice ahí el versículo 13. Dice, Él edificará casa a mi nombre. Ahora, hablemos de Salomón. Salomón le permitieron ese grande privilegio, construir casa para Dios. Le dieron paz sobre todos sus enemigos. Y la nación prosperó tanto económicamente que la plata no era estimada en Israel. Lo que David no vivió. ¿Pero por qué? No por Salomón, sino por David. Yo hace unos 20, 30 años, como yo era más egoísta que ahora, yo miraba eso mal. Señor, ¿por qué le fue mejor a Salomón? Si el que te sirvió fue David. En mi egoísmo, pues. Yo quería que le fuera bien a David, no a Salomón. Salomón que se lo llevara la llorona. Pero ahora entiendo lo que vale para Dios la descendencia. Lo grande, es decir, que lo grande que yo puedo hacer o alcanzar no está en mis días, no está en lo que yo pueda levantarme, sino en lo que Dios haga conmigo o lo que Dios haga con mi descendencia. Ahora, ese fue Salomón, pero si hablamos del Señor Jesús, descendencia de David,
Él edificará casa a mi nombre. Y casa es una familia. Diga conmigo, una familia. Eso es una casa, una familia. Por eso cuando hablan de la maldición en Zacarías y dicen que llevan esa caja, ese efa, lo levantan dos mujeres ángeles, mujeres que llevan alas, dice la Biblia. Y preguntó, ¿a dónde la llevan? Dijo, a la tierra de Sinar, a Babilonia. Allá la llevan, ¿a qué? A prepararle una casa. Eso quiere decir prepararle una familia. Y por eso cuando hablamos de Salomón, hablamos de la casa literal que hizo en la tierra para Dios. Pero cuando hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de las piedras vivas. Diga conmigo, piedras vivas. Nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos la casa espiritual. Nosotros somos el resultado de promesas de Dios a Abraham, a David, y que se manifestaron en el Señor Jesús. Por eso dice ese versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Además le dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de mi presencia. Entonces al hijo de David le dicen que le van a permitir hacer casa, familia, reino, que tenga una paternidad, pero que tenga también misericordia. Y la misericordia triunfa en todo lugar, mi hermano. La misericordia triunfa en todo lugar. Es decir, que mire, por ejemplo, Dios nos ha dado de su gracia. Amén. Yo no estoy diciendo que usted se vaya a pecar. No, mi hermano, no. No estoy diciendo que se vaya a pecar. Pero yo creo que la gracia de Dios es infinita, hermano. Infinita. Si yo peco y caigo, vengo delante de Dios, le pido perdón de corazón y soy restaurado. Y Dios dice, borrón y cuenta nueva otra vez, hijo. Una misericordia que no me puedo terminar. Al descendiente de David le dijeron, yo no apartaré mi misericordia como la aparté de Saúl. Si hace mal, lo corregiré con vara de hombres. Y a mí se me hace que mucho del pueblo de Dios anda siendo corregido, hermano, el día de hoy. Pero ¿sabe por qué dice la Biblia? Para que no sea condenado con el mundo. Eso dice Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena. Dice que al participar de la Santa Cena, dice que son corregidos los que están en contra, los que van a ser corregidos, son corregidos, pero para que no sean condenados con el mundo. Entonces, lo que quiero poner en tu corazón es preparar una descendencia para Dios. Somos hijos de alguien y seremos padres de alguien, hermano. Y alguien nos dejó una herencia y a alguien podemos dejarle una herencia. Ahora, sigue diciendo ahí, yo seré padre para él y no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl. El versículo 16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y eso habla de duración. Diga conmigo, largura de días. Largura de días. Yo quiero que el bienestar se prolongue en mis días y en los días de mis hijos. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó un árbol grande donde anidaban las aves del cielo, donde las bestias de la tierra hacían sombra, descansaban ahí. Y cuando miró que esa voz de los vigilantes decía, cortar el árbol, dejar el tronco ahí que quede con sus raíces, pero cortarlo. Y entonces Daniel, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, miró que era un juicio que venía sobre Nabucodonosor. Y le da un consejo. Y le dice, ahora sigue mi consejo. Haz el bien. Redime tus pecados. Haciendo el bien. Quizás tu bienestar sea prolongado. Porque ¿quién no quiere un bienestar prolongado, mi hermano? Yo quiero un bienestar prolongado. Porque el bienestar puede acortarse. Pero aquí dice, cuando habla de esa largura de días, tu casa y tu reino, hablando en la descendencia, permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. El mayor temor de un rey es de que le quiten el trono, de que el trono se acabe, de que la dinastía se acabe, pero este reino será un reino para siempre. Por eso yo quiero, hermano, extender los días sobre mi vida, pero extender los días sobre mis hijos también. Es más, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo elijo, mire, le voy a decir algo aquí,
Cada uno de nosotros elige acortar sus días en la tierra o alargar sus días en la tierra. Alguien dice, no, los días ya del hombre están contados. Si se va a morir a los 40, él se va a morir a los 40, no importa lo que haga. Entonces, eso no va conforme a la Biblia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de largos días sobre la tierra. Y yo he conocido personas, familiares míos, que se fueron muy jóvenes de esta tierra. Pero cuando yo me doy cuenta, nunca ayudaron a sus padres, ni les llamaban por teléfono para saludarlos siquiera. Se olvidaron de sus padres, llegaron a Estados Unidos y se olvidaron de sus padres. Dijeron, ya, me liberé. Y a una edad temprana se fueron. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería? No, Dios no quería eso. Dios quería que fueran de largos días sobre la tierra. Pero ellos mismos se los acortaron. Entonces, yo quiero alargar mis días y los días de mis hijos. Yo quiero que sean largos los días buenos. Y no solamente eso, por supuesto, sino la esperanza eterna que tenemos. Un ejemplo más. Jueces, capítulo 13. Estoy hablando de los antepasados de alguien que Dios usó, que Dios levantó. Jueces capítulo 13, versículo 2, dice que había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Jueces 13, 2. Y ahí están los antepasados de Gedeón. Ahora, hay un mandamiento para esa madre, porque dice que el versículo 3, que el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, le dicen a ella, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, y da las instrucciones de alguien que es apartado para Dios. Pero mire que hay instrucciones, diga conmigo instrucciones. Esas instrucciones tienen que ver con cuídate de no beber vino ni licor, de no comer ninguna cosa inmunda. Entonces, cuando yo me aparto para Dios, cuando yo busco honrar a Dios, estoy bendiciendo mi descendencia. Porque alguien puede irse al mundo, andar pecando, andar fornicando y dice, no me pasa nada, pero es que tú tienes descendientes. Tú tienes hijos que vienen después de ti y que Dios quiere usarlos y que Dios quiere bendecirlos. Pero una de las condiciones es que nosotros nos guardemos para Dios. Por eso vale la pena guardarse para Dios. Y vale la pena deleitarse en las cosas de Dios. Mire, busca deleitarte en las cosas de Dios. Mire, es como si te dijeran, mira, esta comida que miras aquí, te la tienes que comer, es para ti. Quieras o no quieras, te la tienes que comer. Lo que más te vale es que te empiece a gustar esa comida, mi hermano. Porque te la vas a comer contento. Porque si no, te la vas a tomar como medicina. Y no habrá alguno que tiene el evangelio como medicina. Para que no le vaya mal. Para que esté sano. Para que no vaya a condenación. No, yo prefiero que me guste la comida. Y por eso me deleito adorando a Dios. Me deleito alabando a Dios, hermano. Esta es mi casa. Este es el camino que Dios puso delante de mí y voy a gozarme sirviendo a Dios en esta vida. Pero yo estoy bendiciendo a mis hijos. Entonces, Sansón, Sansón, que viene no Gedeón, sino Sansón, que viene a ser un nazareo y alguien útil en las manos de Dios. Hermano, los padres tienen mucho que ver. Yo lo quiero marcarte hoy, que los padres tienen mucho que ver. No busco solamente por mí, sino busco por mis hijos y por los hijos de mis hijos. Y porque las promesas van a caer sobre ellos. Uno más, yo quería extender un poquito más esto, pero se me acaba el tiempo. Lucas 1:5. Lucas 1:5. Por eso piensa en tus hijos. En esos pequeñitos que son tremendos, hermano. Y que tienes que aprender a corregirlos. Cuando digo corregirlos, tener carácter, mi hermano. Porque ahora todo el mundo le suelta el teléfono al niño para que no llore. Es una plaga eso, hermano. Es una plaga, pero yo no digo nada porque pues cada quien su vida. Cada quien su vida. Pero está de moda eso, soltarle el teléfono al niño para que no llore. Y en lugar de tener carácter para educarlo. No, es que no llora, es que si no, no lo puedo controlar. Un niño, mi hermano. Un niño de 3 años no lo puedes controlar. ¿Qué será cuando tenga 15?
¿Qué será cuando tenga 14, 15 años? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Le vas a comprar otro teléfono para controlarlo? No va a ser teléfono, te va a pedir carro. Y ni así siquiera. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Dice que este sacerdote, él tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Diga conmigo, ambos eran justos. Dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, pero ellos vinieron a ser los padres de Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, y que entre los nacidos de mujer no hubo otro hombre más grande que él. Entre los nacidos de mujer no hubo otro profeta como Juan el Bautista. Pero Zacarías es un sacerdote, y ese sacerdote se casó con alguien del mismo linaje. Diga conmigo, del mismo linaje. Con una de las hijas de Aarón. Porque a veces uno dice, no, es que aquella egipcia, filistea, aquella está bonita. Las de la iglesia no están tan bonitas también, mi hermano. Por eso aquí sí dejamos que las mujeres se pinten, amén. No vaya a ser que los hombres, los muchachos vayan a mirar allá, porque acá, las de acá están con cara de pocos amigos. Le preguntaron a un predicador, dijo, pastor, ¿y la mujer cristiana qué tanto puede pintarse? Y dijo, depende de la cara. Depende de la cara que tenga, pues eso es. ¿Qué tanto puede pintarse? Depende de lo que necesite, ¿verdad? Pero Zacarías se casó con alguien del mismo linaje, de la misma fe. Diga conmigo, de la misma fe. Es importante eso, mi hermano. De la misma fe. ¿Qué más? Del mismo crecimiento espiritual. Porque, mi hermano, qué triste, ¿no? Que alguien se case, está encendido para Dios, y se casa con un hombre o con una mujer que son más fríos que un pingüino, hermano. Y que en lugar de animarlos y de ayudarles para servir a Dios, ese viene a ser su tropiezo en la vida. Entonces, fíjese que casarse con alguien del mismo linaje, de la misma fe, del mismo crecimiento espiritual, porque ellos iban a venir a ser los padres de Juan el Bautista. Iban a ser útiles en las manos del Señor. Por eso los que no se han casado, se van a casar, echen el ojo bien. Y tengan cuidado a alguien del mundo. Mire, yo le doy un consejo. Un día alguien se iba a casar acá. Acá, ya dije que acá, ¿verdad? Alguien se iba a casar acá. Y mi esposa me dijo, ¿sabes que el muchacho llega por la muchacha? Le dije, sí, yo sé. ¿Y te has fijado que él nunca ha ofrendado $1? Sí, yo sé. Y obviamente no era de Dios. No era de Dios, sí. No funcionó. Pero cuando voy a casarme, mismo linaje, misma fe, mismo crecimiento espiritual. Porque si tú eres generoso para Dios y el otro es tacaño, hermano. Por eso es importante mirar, porque voy a traer una descendencia. En este caso la descendencia fue Juan el Bautista. La voz que clama en el desierto. El profeta más grande que vino en la anunciación del Señor, de la venida del Señor Jesús. El que le abrió camino. Era necesario que él preparara el corazón de Israel para que se presentara el Cordero de Dios. Pero vino de Zacarías y Elizabeth. Entonces es importante los padres. Un último ejemplo. Segunda de Timoteo. Ahora sí es el último, creo yo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Por eso gracias a Dios que Dios nos salvó. Pensemos en Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Dice Josué 24 que la casa de Abraham, sus padres eran idólatras. Servían a otros dioses. Y de ahí Dios lo llamó a Abraham y empezó a preparar una nación. Para esa nación darle promesas. Y de Abraham vino Isaac. Y de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen los 12 patriarcas y se empieza a formar la nación de Israel para que 2000 años después llegara la simiente divina. ¿Por qué no lo mandó como Adán? Porque Adán no tuvo antepasados. Adán directamente su padre fue Dios, dice Lucas 6. Cuando da la genealogía dice, y Adán, hijo de Dios. Dice
Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, y llega hasta Adán y dice, y Adán hijo de Dios, pero no tuvo una descendencia de promesa en la tierra. Pero cuando pensamos en Jesús, tuvo que surgir una nación. Ahora, en 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, ¿estamos ahí? Dice Pablo, mira lo que dice Pablo, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Pero mira lo que dice, como lo hicieron mis antepasados. Oh, entonces Pablo no fue de probeta, hermano. Pablo fue de alguien que buscaba a Dios. En su ley, en su religión, pero buscaba a Dios. Con limpia conciencia sirvo a Dios. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, igual como lo hicieron mis antepasados. Dice de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti, de Timoteo, en mis oraciones, deseando verte. Pero ahí están los antepasados de Pablo. Y el versículo 5 dice, mire lo que dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pero dice que esa fe primero habitó en su abuela. Entonces las mujeres también pueden. Diga conmigo, las mujeres también pueden. Porque alguien dirá, pastor, pero es que yo soy mujer y mi marido no quiere buscar a Dios. Tú puedes. Tú puedes traer bendición a tu casa. Tú eres mujer, tú puedes traer bendición para tus hijos. Por eso 1 Corintios 7 dice que el cónyuge inconverso es santificado por el cónyuge convertido o el cónyuge creyente. Dice de otra manera, vuestros hijos serán inmundos. Mire cómo a Dios le interesa la descendencia. Y por eso si eres mujer, tú también puedes. Ahí dice la fe sincera que hay en ti, pero esa fe no nació en ti. Esa fe dice que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces es importante la descendencia. Es importante. Aún Pablo no crea que, bueno, Dios lo escogió, por supuesto que lo escogió. Pablo dice, el que tuvo a bien llamarme desde el vientre de mi madre, dice Pablo. Desde ahí ya estaba el trabajo, pero fueron padres que sembraron para que sus hijos cosecharan. Así que te den una buena noticia, tú estás cosechando lo que tus padres sembraron. Y tus hijos van a cosechar lo que tú siembres. Y yo quiero sembrar bien para mis hijos. Yo quiero ser de bendición para mis hijos. Pásalo por la alabanza, vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué quise compartirte hoy? Preparar una generación para servir a Dios. Dice la Biblia que Noé dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios en el tiempo del diluvio. Dice Noé perfecto en sus generaciones. Pero esa palabra generaciones en esencia quiere decir genes. Y Noé perfecto en sus genes. Por eso marca una descendencia. Por eso marca de Adán. Set, hijo de Adán. Y sigue la lista hasta que llega Noé. Y entonces dice que Noé halló gracia delante de Dios y que Noé era perfecto en sus generaciones. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites hoy sembrar. Nos permites hoy sembrar para que nuestra casa, Señor, te sirva a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra casa habrá hombres como Pablo que dijeron, doy gracias a Dios como mis padres sirvieron a Dios. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, inyectar la fe y así como Timoteo fue resultado, Señor, de una madre, una abuela, que tuvieron esa fe, que alimentaron esa fe, que atrajeron esa fe. Señor, te doy gracias y te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Padre, te bendigo. Sí, Señor, sí, mi Dios. A ti te alabo, a ti te bendigo, a ti te exalto, a ti te glorifico, a ti te doy la gloria. Quiero decirle, Señor, aquí estoy. Sabes, mi hermano, tú eres un árbol. Tú eres alguien que va a dejar semilla en esta tierra, que va a dejar fruto y que ese fruto prevalezca, que ese fruto
crezca, que ese fruto sea visto por los hombres para glorificar a Dios. Tú fuiste el verbo en el principio. Sí, Señor. Tú eres el que viniste. Tú eres, Señor, el que llena. Tú eres, Señor, el que nos levanta. Tú eres el que viniste, Señor Jesús. Tú eres la simiente, la semilla que Dios, nuestro Padre Celestial, lanzó en esta tierra a través de una genealogía, de una descendencia, para que las promesas hechas a los padres se manifestaran en la tierra. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria. A ti, mi Dios. Sí, Señor. Sí, mi Cristo. Te adoramos. Te adoramos. Te damos la gloria. Te damos la gloria, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Oh, sí, Cristo, sí, mi Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dejaste el cielo por salvarme. Sí, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a marcar una diferencia y a entender que no es solamente lo que yo pueda alcanzar, lo que yo personalmente pueda vivir en la tierra, sino preparar espiritualmente a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Señor, te alabo, te bendigo, te doy la gloria a ti, Señor, a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, y mi Rey, majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Su nombre es majestuoso. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos. Padre, te damos la gloria. Oh, sí te bendecimos, Señor. Conciencia de lo que estamos haciendo en la tierra, sirviéndote en lo espiritual, sirviéndote, Señor, en una descendencia, en una familia, en una casa, en un hogar, preparando para ti, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Cristo. Oh, aleluya, aleluya. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Sí. Los cielos declaran, su gloria proclaman.
Señor. Te damos gracias, Padre. Y decirle gracias al Señor.